Hola, en este video vamos a aprender a calcular la moda para datos agrupados como otra de las medidas de tendencia central, que en este caso sería la tercera y última. Bueno, la moda ya sabemos que la relacionamos con el color, con los colores. Simplemente cuando hablamos de ropa hablamos de moda, entonces el concepto es muy común entre nosotros, puesto que es lo que más veces se repite. Y bueno, pues vamos a nosotros escribir la fórmula para calcular la moda, que en este caso es la que te estoy mostrando encerrada en ese círculo. La moda entonces sería de la siguiente manera. Vamos, ahí tengo yo esta parte que sería X, el simbolito. Vamos a ver, vamos a definir cada una de las partes. Esta parte de aquí, que es la X con su simbolito, es la moda. Con eso vamos a calcular la moda. L subíndice I es el límite inferior. Ya lo trabajamos en el cálculo de la mediana. Este es el límite inferior. ¿De quién? Del intervalo. Ahorita vamos a ver cómo elegimos el intervalo en el que vamos a trabajar. F subíndice I es la frecuencia. Esa columna también la tenemos ahí y es muy fácil identificarla. Aquí tenemos lo mismo, solo que ahora estamos hablando de el dato anterior a este dato que se encuentra en la frecuencia. Esto significa dato anterior. ¿De quién? De la frecuencia, que es de quien estamos hablando. Si observas aquí, pues nos volvemos a encontrar con F subíndice I, F subíndice I menos 1 y uno diferente que sería F subíndice I más 1. Si I menos 1 significa el dato anterior, este significa el dato siguiente. Y ahorita que veamos el ejemplo, vas a ver cómo nosotros vamos a identificar cada uno de estos términos. Y por último, la amplitud del intervalo, que ya te he comentado que la trabajaste, la obtuviste cuando calculaste los valores para construir tu tabla de distribución, amplitud del intervalo, tu tabla de distribución de frecuencias. Eso sería entonces nuestra fórmula que vamos a utilizar. Una vez identificado todo, pues vamos a ver un ejemplo. Te traigo yo aquí la tabla, que es con la que hemos estado trabajando, la fórmula, y pues vamos a empezar a trabajar el cálculo de la moda para este caso. Lo primero que debemos de hacer en este caso es identificar el valor de la mayor frecuencia. Esta es la columna de la frecuencia. Vamos a identificar cuál es el dato mayor. Tenemos 3, 4, 1, 5 y 7. En este caso es 7. ¿Podemos encontrarnos más de un dato? Claro que sí, podemos encontrarnos más de una moda. Tenemos casos en los que tenemos casos de 2 modas, 3 modas, y pues eso no es ningún problema. Como ya identificamos la frecuencia de mayor valor, vamos a seleccionar el intervalo que es con el que estamos trabajando, el que te voy a encerrar aquí en color verde. Ese es el intervalo en el que vamos nosotros a trabajar. Bien, pues vamos a empezar la aplicación de nuestra fórmula, y en este caso tendríamos que la moda es igual al límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? Es 8. 8 es el límite inferior de ese intervalo. Luego más, vuelvo a repetirte, más está después del signo más, inicia la división. ¿Quién es la frecuencia? Ya vimos que la frecuencia es en este caso 7, es el valor 7. Menos el dato anterior, este FI menos 1, significa que requerimos el dato anterior a la frecuencia que tenemos en el intervalo seleccionado. En este caso sería 7 menos 5. Todo eso lo vamos a dividir entre, vamos a abrir un paréntesis,
Aquí vamos a hacer la división. Si me permites, aquí pongo un poquito más amplio. Vamos a abrir un paréntesis. Otra vez FI, que es 7. 7 menos 5, porque me dice que esta parte de aquí, si observas, es idéntica a esta parte de aquí. Entonces, vamos a hacer esa misma resta aquí. Más. Otra vez la frecuencia, que sigue siendo el valor 7, es 7, menos ahora el dato siguiente. El dato siguiente no es el 20 en este caso porque ese es el total de datos. Ya no tenemos un valor siguiente, para este caso le pondríamos 0. Si, un ejemplo, la frecuencia mayor hubiera resultado este 4, el dato anterior sería el 3 y el dato posterior sería 1. Eso es nada más para que hagas la consideración cuando la frecuencia que elegiste o la frecuencia mayor no se encuentre al final de la tabla. ¿Sí? Entonces, eso sería todo multiplicado por la amplitud del intervalo, que ya vimos que es 2. Entonces, la moda para este caso sería 8 más 7 menos 5, 2. Todo entre, aquí me quedaría 7 menos 5, 2, más 7 menos 0, 7, todo multiplicado por 2. Vamos a hacer ya nada más las operaciones y en este caso tendríamos 8 más 2 entre 2 más 7, 9, multiplicado por 2. Vamos a seguir haciendo nuestras operaciones básicas. 2 por 2, 4 entre 9. Ahora, este valor de dividir 4 entre 9 me da 0.44. Me da varios 4 aquí. Si haces la división puedes comprobarlo. Esa rayita que yo pongo sobre el último 4 quiere decir que el resultado es periódico, es decir, que se repiten los valores. Aquí puse este ejemplo o quise escribir más dígitos para volver a comentarte lo que ya te dije en el video anterior, que sería que vamos a manejar dos dígitos como en este caso, en este curso, y si el tercer dígito, que en este caso es un 4, es menor que 5, pues lo dejamos con estos dos valores. Si fuera mayor que 5, este segundo dígito lo cerraríamos a 5, por ejemplo. Entonces vamos a usar nuestros dos dígitos únicamente y entonces el valor de la moda para este caso sería 8.44, que resulta de sumar esos dos últimos valores que te muestro en la suma. Aquí tenemos entonces nuestro resultado. Como puedes ver, es muy fácil calcular la moda si identificas de manera consciente y observando bien los valores que necesitas de cada una de las fórmulas. Te invito a que le des like al video, a que lo compartas y a que realices tus tareas. Nos vemos en la siguiente clase.